Voy a hacer, hermanos, un resumen de algunos acontecimientos sobresalientes en torno a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes pueden ver, hermanos, estamos terminando lo que en el calendario se conoce, se contempla como la Semana Santa, ¿sí? Y hay muchos hechos muy importantes que la Iglesia debe conocer que sucedieron en torno a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y nos disponemos, hermanos, para gloria y honra del Señor, tratar estos asuntos. Vamos a orar. Padre Santo y maravilloso, te damos infinitas gracias, Señor, porque nos permites congregarnos en este día del Señor, en este domingo perfumado por los aromas gloriosos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros adoramos y bendecimos por sus triunfos, por sus victorias, por sus conquistas, por la consumación de su obra. Oh Señor, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Bendito sea tu nombre por siempre. Aleluya. Enséñanos tu palabra, oh Dios. Enséñanos tu palabra y que salgamos llenos con tu palabra en nuestros corazones. En el poderoso nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. El domingo pasado es un día, hermanos, donde el calendario litúrgico contempla la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Y el hecho que ahí vemos es cómo Jesús es recibido por las multitudes. Cortaron ramas y cantaban en la entrada que Jesús hizo en su burrito. Y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando ellos decían Hosana, estaban diciendo: sálvanos ahora, Señor, sálvanos, sálvanos. Creo que en la mente de esta multitud no estaba una salvación del pecado, sino más bien quizás estaba una salvación del yugo romano, ¿sí? Jerusalén había sido conquistada por los romanos y estaba bajo el dominio de Roma, y a Roma le pagaban impuestos y ellos los gobernaban y ellos decían lo que tenían que hacer. Y bueno, el pueblo de alguna forma deseaba ser liberado del yugo de Roma. Entonces, así recibieron a Jesús, así Él hizo su entrada a la ciudad blanca de Jerusalén. El lunes es un día también donde se recuerda otro hecho portentoso, otro hecho muy importante en torno a los sucesos, a la muerte de Cristo. El lunes, hermanos, es conocido como lunes de autoridad o lunes de limpieza. Es reconocido así por lo que Jesús hizo. Él llegó al templo y encontró que el templo era un mercado. Ahí vendían palomas, vendían corderos, no sé, tantas cosas vendían. Y ya era prácticamente un negocio donde estaban coludidos los sacerdotes, los líderes religiosos, y era un negocio. Y todas esas cosas, esas mercancías que se ofrecían, pues eran para los sacrificios. Y Jesús llega, hermanos, ante esa situación y vuelca las mesas, agarra un látigo y empieza a sacar a las palomas, a los corderos, al ganado que estaba ahí. Y entonces el Señor lanza su famosa frase que retumba hasta nuestros días, ¿no? Mi casa
casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, ¿sí? Entonces Jesús limpia el templo. El martes, hermanos, dentro del calendario es conocido como de controversia, ¿sí? La autoridad de Jesús es probada de alguna forma, ¿no?, por los líderes religiosos de su época. Ellos quisieron tenderle una trampa al maestro, ¿sí?, y le hicieron una pregunta elaborada previamente, con sumo cuidado. Ellos querían que Jesús cayera en esa trampa para poder acusarlo, ¿sí? Y entonces estos líderes vinieron al maestro y le dijeron más o menos estas palabras: Señor, sabemos que tú eres un buen hombre, eres un hombre que ama la verdad, que ha enseñado con sabiduría al pueblo. Queremos hacerte una preguntita. A ver, Señor, ¿es lícito darle tributo al César? ¿Sí o no? Si Jesús respondía sí, el pueblo se le vendría encima, porque pensarían que Jesús estaba coludido con los romanos. Si decía que no era lícito, entonces los romanos lo iban a tomar a él como rebelde, como una persona alborotadora, y se iba a echar a los romanos encima. Pero Jesús, conociendo los corazones de los hombres, dice: ¿por qué me tientan? ¿Por qué? A ver, enséñenme una moneda. Y le sacaron una moneda. Y la trampa en que ellos quisieron que Jesús cayera, Jesús los hace caer en su propia trampa, ¿sí? Y les enseña: ¿de quién es esta imagen? Y todos respondieron: de César, ¿sí? No podían decir no sabemos, porque tenía el gobierno romano encima, ¿sí? De César. Entonces Jesús fue cuando dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Aquí sacamos dos enseñanzas muy importantes. Número uno, están hablando de dinero, ¿sí? Están hablando de dinero. Denle a César lo que es de César. Todos nosotros, hermanos, le damos al gobierno lo que es del gobierno, ¿no? O sea, nuestros impuestos. Pagamos impuestos nosotros. Antes, todavía en las zapaterías o en cualquier negocio, aparecía una leyenda ante el costo de un artículo, ¿no? Decía tanto, 300 pesos más el IVA, ¿no? Más el impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces, hermanos, todos los seres humanos del mundo pagamos impuestos. Es normal eso. Eso es normal porque de ese dinero es como los gobiernos se desenvuelven para desarrollar proyectos que beneficien al pueblo, ¿sí? De alguna forma. Y por otro lado, también Jesús dijo: a Dios lo que es de Dios, ¿sí? El pueblo de Israel pagaba un diezmo, ¿sí? Entonces el Señor está avalando esa situación: a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La otra cuestión, hermanos, es la separación de la iglesia y el Estado, ¿sí? Es muy importante eso. En nuestro país, en 1860, don Benito Juárez declaró la libertad de cultos y también separó la iglesia del Estado, ¿sí? Benito Juárez no veía bien que los sacerdotes estuvieran involucrados en cuestiones políticas, ¿sí? Ustedes abóquense allá a su ministerio y acá nosotros vamos a trabajar por el pueblo, ¿no? Y separó la iglesia del Estado. El martes. El miércoles, ¿qué sucedió o qué recordamos el miércoles? El miércoles es conocido como de intimidad. Jesús es ungido en Betania. María de Betania unge al Señor Jesús con un perfume muy caro, ahí en la casa de Simón el leproso, ¿sí?
Y entonces surge por ahí Judas, ¿no? Y dice, oye, ¿por qué este desperdicio, no? Este perfume pudimos haberlo vendido a un buen precio y darle el dinero a los pobres, ¿sí? Pero la Biblia dice que Judas no pensaba en los pobres, sino pensaba en él mismo, ¿no? Pero este espíritu de Judas, hermanos, sigue prevaleciendo en la vida de la iglesia, del mundo, ¿sí? Cuando se trata de asuntos que tenemos que invertir para la obra, para la evangelización, para cualquier cosa, siempre salimos, pero ¿por qué tanto, no? ¿Por qué esto? Tantos pretextos ponemos, ¿no? Para cooperar, para compartir las bendiciones que Dios nos ha dado. O sea, siempre estamos viendo quizás nuestros propios intereses. No es que pensemos tanto en los demás, sino que estamos viendo, estamos cuidando quizás nuestro bolsillo, ¿no? Como en el caso de Judas. ¿Por qué tanto? Esto pudo haberse hecho de esta manera, de aquella forma. Pero Jesús defendió a María de Betania. Déjala, porque para mi sepultura ella me ha preparado. Entonces, hermanos, Jesús también dijo que lo que hizo María de Betania, donde quiera se predicara el evangelio, se mencionaría ese hecho, para memoria de ella, ¿sí? Para memoria de ella. ¿Cuál es la enseñanza central que sacamos de aquí, hermanos? Que el amor de María de Betania por Jesucristo no tenía precio, ¿sí? Hermanos, la actitud de María de Betania ha prevalecido a través de los siglos también. La iglesia primitiva, desde que entregó su corazón a Cristo, entendieron que si era necesario, ellos ofrendarían su vida por Cristo, ¿sí? ¿Qué es lo más valioso que un ser humano puede hacer por el Señor, hermanos? ¿Qué es lo más valioso que un ser humano podía ofrendarle al Señor? Díganme. ¿Qué es lo más valioso que un ser humano podría ofrendarle al Señor? Su vida. Su vida. Y muchos hermanos a través de la historia, hermanos, han ofrendado su vida al Señor. No les ha importado morir por Cristo, entregar su vida por Cristo. Yo me sorprendo, hermanos, cuando leo el libro de los mártires, cómo jovencitas así amaban tanto a Cristo y ofrendaron su vida por amor a Él en el Coliseo romano. Esas jovencitas que eran lanzadas allá a la arena y se abrazaban, y muchas de ellas levantaban sus manos y cantaban: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, sea la gloria. Muchas ni terminaban de cantar cuando caía sobre ellas un león, un tigre o una pantera. En un instante, hermanos, cualquier fiera les arrebataba la vida. Otros eran quemados, otros eran traspasados por la espada de un gladiador. Pero toda esa gente, hermanos, ofrendó su vida, porque su amor por Cristo no tenía precio. No tenía precio. Nosotros andamos regateando, hermanos, las cosas, cuando todo es de Dios, todo es del Señor, y de lo recibido de su mano es lo que le damos. Todo es de Él. Nuestra actitud, hermanos, debería ser la de María de Betania. Debemos estar dispuestos a ofrendar nuestra vida por Cristo si fuese necesario. Y créanmelo, hermanos, que va a llegar ese día, quizás, en que tengamos que enfrentar la muerte por amor a Cristo. Quizás llegue ese día, quizás nosotros lo veamos, y quizás nosotros no, pero nuestros hijos. Tú enséñale a tus hijos, dile a tus hijos: hijos, miren, cualquiera sea la situación en el mundo, ustedes no nieguen al Señor, no lo nieguen.
Y si es necesario ofrendar su vida por Él, háganlo gustosos. Háganlo, pero no nieguen al Salvador. Porque vendrán tiempos críticos en la vida del mundo, hermanos. No sabemos qué cambios puedan producirse de un momento a otro a nivel mundial, donde quizás sea necesario sellar nuestro testimonio con sangre. Pero si tu amor es tan grande por Cristo, no escatimarás tu propia vida, hermano. Así lo hicieron muchos mártires. Así lo han hecho muchas personas que han amado a Cristo y han rendido su vida a Él. El jueves de comunión, Jesús participa de la mesa con sus discípulos. Cuando Él dijo: no voy a beber más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en la gloria de mi Padre. Qué bonito, hermanos, que algún día nos sentemos a la mesa del Rey en el cielo y ser partícipes de la gran cena de las bodas del Cordero. Prepárate, hermano, prepárate, porque quizás ese día esté muy cerca. Uno de los hechos portentosos que trastornará al mundo, que moverá al mundo, será el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, de manera espontánea. Mucha gente desaparecerá y muchos sepulcros se abrirán. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Preparémonos, hermanos. Quizás ese día esté muy cerca. Muy bien. El viernes, ya lo analizamos ayer, hermanos. El viernes recordamos la consumación de la obra de Cristo. Consumado es un grito de victoria. Padre, la obra que me mandaste a hacer que yo hiciera, ha concluido, ha terminado. Ahora los hombres tienen una puerta abierta. Ahora los hombres tienen una esperanza. Ahora los hombres pueden ser salvos. Ahora los hombres pueden ser libres de sus pecados. El Señor Jesús, con su muerte, nos ha dado la victoria. Nos ha ofrecido la salvación gratuita. Consumado es. Todo ha acabado. La puerta se abre. El camino está libre. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El sábado es de silencio. El sepulcro de Jesús reposa en la tumba. ¿Sí? Ahí está. Y el domingo, un día como hoy, hermanos, Cristo resucita. Vamos a leer un pasaje de la Biblia. Vamos a leer ese pasaje, hermanos. Juan 20, del 1 en adelante, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó.
porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, 3 al 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está basada en la historia de los evangelios. Está comprobada con las apariciones que se registran en su vida gloriosa, y está confirmada por el testimonio de los apóstoles. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. Aquí vemos un testimonio. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El testimonio apostólico. Otro pasaje: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Mas Dios le levantó de los muertos, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 4. Muy bien. La resurrección de Jesús no solamente está confirmada por el testimonio de los apóstoles, también está apoyada por la existencia o por el milagro de la existencia de la iglesia. La iglesia es el milagro de la resurrección del Señor, y en cuya fe se desarrolla y vive. Hermanos, ¿por qué estamos aquí? Si somos tan diferentes. Tenemos costumbres diferentes, tenemos cosas diferentes, pensamos diferente, somos familias indistintas. ¿Qué es lo que hace que nosotros nos reunamos domingo a domingo aquí, hermanos? ¿Qué es lo que hace que nosotros estemos aquí presentes? La resurrección de Cristo, hermanos. La resurrección del Salvador. El testimonio de la iglesia, hermanos, es el milagro de la resurrección del Señor. Y en esa fe la iglesia se desarrolla, y la iglesia vive, y la iglesia existe, y la iglesia se reúne, y la iglesia está aquí, hermanos, por ese milagro glorioso de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús venció a la muerte con su propio poder. Juan capítulo 10, versículo 18. Dice así: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Venció a la muerte con su propio poder. Y también el Señor Jesús, con su resurrección, hermanos, venció al pecado. Romanos 5, 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Y 6, 1 al 14, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también, o que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, miren, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo han vencido a nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos, hermanos? Número 1, el pecado. Número 2, la muerte. Y número 3, los demonios. Hermanos queridos, por la resurrección, por la muerte y resurrección de Cristo, nosotros podemos vivir una vida sin la práctica del pecado, sin que el pecado se enseñoree de nosotros, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Podemos vivir una vida perfecta, hermanos? ¿Sí o no? Sí. Jesús, hermanos, dice: sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué podemos vivir una vida perfecta, hermanos? Una vida sin la práctica del pecado. Porque Cristo venció al pecado. El pecado, hermanos, ya no tiene dominio sobre un cristiano. Sí te va a atacar. Sí va a llegar la tentación, sí te va a provocar. Pero dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, hermano. El pecado ya no tendrá dominio sobre ti, ya no te dominará, ya no te controlará. Tú tienes el poder para decirle no al pecado. No. Ese enemigo fue destruido por nuestro Señor en su cruz y en su resurrección. Nosotros podemos vivir una vida limpia, hermanos, que agrade y que bendiga el nombre del Señor. Solamente que muchos, como dicen en mi pueblo, quieren seguir siendo achichincles del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Servidores, esclavos del pecado. Pero Cristo ha vencido a nuestros enemigos, hermanos. Cristo venció no solamente al pecado, también venció a la muerte. Él ha vencido a la muerte. Por eso la muerte ya no es un problema para nosotros. Podemos decir juntamente con el apóstol Pablo: no sé qué escoger, si partir con el Señor, que es muchísimo mejor, o quedarme con ustedes. A ver, hermanos, ¿a cuántos les gustaría partir con el Señor?
¿Tienes miedo a morir, hermano? Si tú le tienes miedo a la muerte, hermano, checa tu vida delante de Dios. Porque la muerte ya no es un enemigo para el cristiano. La muerte es un paso nada más a la verdadera vida con Cristo Jesús. Los que se han ido, hermanos, están con Él. Quizás nosotros no queremos morir, que pensamos ahí en el panteón, ¿no? Ahí vamos a estar, o no sé qué pensamos. Pero la verdad, hermanos, es que la muerte ha sido vencida. También los demonios no tienen poder sobre nosotros. No tienen poder sobre un cristiano verdadero. No tienen poder. Su poder es muy limitado. Sí, por ahí te mueve cosas, hace cosas, ¿sí? Pero no va más allá. No tiene poder sobre ti. El diablo es un enemigo derrotado. Es un enemigo vencido. Sigue dando lata. Te pone tentaciones. Te pone muchas cosas. Pero Dios te ha dado la capacidad para decir sí o no. El Señor dijo: vuestro sí sea sí o vuestro no sea no. Tú tienes la capacidad para decir no al pecado. Cada vez que quiera aflorar ese mal genio, esos celos amargos, cada vez que quiera aflorar esa situación que te domina, tú tienes la capacidad para decir no, ya no, esto ya no. Y lo rechazas. Esto ya no es parte de mi vida y lo rechazas. Esto ya no quiero yo y lo rechazas. Ahora, hermano, tú tienes el poder del Señor Jesús para ser victorioso. Y dice la Biblia que el Señor no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir, dice, ¿no? Sí, hermanos. Gloria a Dios por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con la resurrección del Señor la vida se viste de luz y de poder. Todo es hecho nuevo. Se ahuyenta el temor a la muerte. Cristo ha resucitado. Colosenses 3, 1 al 10, ¿qué dice? Colosenses 3, 1 al 10. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué más? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermano querido, recuerda que nuestra vida la vida cristiana es una carrera. Tenemos que ser mejores cada día. Quítese de vosotros toda amargura, gritería, maledicencia. Esas niñas que se acaban de bautizar, esos hermanos que se bautizaron ya hace tiempo. Hermano,
¿qué has encontrado en tu carrera? ¿Qué van a encontrar esas niñas en su carrera? Oposición, artimañas de Satanás. Pero no deis lugar al diablo, resistidlo y él huirá de vosotros. Tu vida tiene que ir avanzando cada día. Cada día tienes que parecerte más y más y más a Cristo. Tu conducta, tus palabras, tu vestuario, tus relaciones con la gente, tus deseos, o sea, todo tiene que conformarse a la imagen del Salvador. Tenemos que ir avanzando, hermanos. Tenemos que ir creciendo. Con la resurrección del Señor la vida se viste de luz y de poder y todo es hecho nuevo. Se ahuyenta el temor a la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. El sepulcro abierto, hermanos, es la puerta que se abre a la eternidad. Por eso el apóstol Pablo cantó un cántico muy hermoso. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El sepulcro abierto es la puerta que se abre a la eternidad. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La resurrección de Cristo, hermanos, nos abre ese camino y nos da esa esperanza. Vale la pena, hermanos, vivir la vida cristiana. Vale la pena enfrentar los obstáculos en el nombre de Jesús. Cuando lleguemos allá, entonaremos el canto de victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, no echemos en saco roto la resurrección de Jesús. No. La resurrección de Cristo es una victoria para todos nosotros. Sigamos adelante, hermanos. No desmayemos. Esforcémonos en el poder del Señor para ser personas cada día más y más que se asemejen a la semejanza de Jesucristo. Pero vayamos adelante, hermanos. No nos estanquemos, no nos detengamos. La resurrección es la puerta abierta hacia la eternidad. A una eternidad hermosa, a una eternidad de gloria, a una eternidad de felicidad con nuestro Dios. Estos hechos, hermanos, no son parte del conocimiento humano solamente, fueron reales y nos traen esperanzas reales, victorias reales. Vayamos adelante, hermanos. No te rindas. Sí, las dificultades del mundo son muchas. Satanás te va a poner trabas. Y dice la Biblia que los enemigos del hombre serán los de tu propia casa. Tus propios hijos, tus propias hijas. Muchas veces intentarán obstaculizar tu camino hacia la ciudad celestial. Tu propia familia se te pondrá en contra. Las propias situaciones de la vida atentarán para que tú retrocedas. Pero no, hermano, mantente firme. Sigue adelante. Sigue adelante, hermano. Hay una puerta abierta y un lugar a donde debemos llegar todos. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que fueres. Que Dios bendiga tu vida, hermano. Y en el poder de la resurrección, sigamos caminando. Sigamos hacia adelante en el poderoso nombre de nuestro Señor
Jesucristo. Amén.